Tercer Congreso Nacional de la Misericordia. Nuevamente quiero saludarlos a todos, cristovidentes aquí presentes, los que nos están viendo a través del canal en Colombia y un poco más allá. A todos mi saludo fraterno en este aniversario, por su fidelidad, por su perseverancia, por acompañarnos a extender el mensaje del Evangelio a través de los medios de comunicación, concretamente a través de nuestro querido canal Cristovisión. Bien, vamos a iniciar entonces. Ya hemos hecho oración pidiéndole al Dios de la Misericordia que nos acompañe en este tercer Congreso Nacional de la Misericordia. Vamos a escuchar ahora la palabra del Señor. Quiero leer un texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y si gastas algo de más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Me han pedido que los invite con Jesucristo a dar el siguiente paso como personas y como familia. Este texto que acabamos de escuchar responde claramente a la pregunta que inicialmente nos podemos hacer hoy en este tercer Congreso de la Misericordia Nacional. ¿Qué es la misericordia? ¿En qué consiste
la misericordia. Repito, este texto del Evangelio que acabamos de escuchar nos responde. En ese orden de ideas, la misericordia es precisamente el mostrar compasión ante la miseria o la desgracia que sufre una persona y ayudarla o consolarla en su situación. Acabamos de celebrar el Triduo Pascual, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Todavía con alegría estamos celebrando la octava de Pascua. Un hecho lleno de gran misericordia de Dios Padre a través de Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. Dios Padre envió a su Hijo para que asumiera nuestra condición humana, menos el pecado. Lo sacrificó en la cruz para nuestra salvación, para liberarnos del pecado, de la desgracia que causa en nosotros el pecado. Compadecido de nosotros, tuvo este gesto tan grande, tan maravilloso, sacrificar a su Hijo en la cruz para recuperar en nosotros su imagen, su semejanza, el estado de gracia, para devolvernos la vida, para hacernos partícipes de su resurrección. Hasta ahí las cosas se ven hermosas. Hasta ahí todo es maravilloso. Hasta ahí estamos muy agradecidos con la misericordia de Dios, porque ha sido grande, porque ha sido generoso con nosotros sin merecerlo. Todo lo contrario. Nuestra condición frágil y pecadora no merecía semejante sacrificio. Pero ahí está precisamente la misericordia de Dios para con nosotros. El problema para nosotros empieza cuando nos invita a ser misericordiosos como Él. Ser misericordiosos como Él. Es decir, compadecernos del que sufre, del que padece por alguna circunstancia, ayudarlo, darle la mano. Aunque lo decimos muy fácil, no lo es tanto en la realidad. Nos cuesta, a pesar de lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros, nos cuesta a nosotros ser misericordioso con nuestros hermanos. Su invitación nos pone también a nosotros entonces a dar la vida por nuestros hermanos. Qué difícil pensar que vamos a sacrificar nuestra vida por el hermano. Y tal vez la sacrificamos por nuestra familia y por nuestros amigos, pero sacrificarla
por aquellos que nos han hecho daño, por aquellos que como Jesús en la cruz pedía perdón al Padre porque no sabían lo que hacían, a nosotros nos cuesta demasiado. Tanto que decimos que no es posible, que no somos capaces. No digamos que el Señor nos está invitando a sacrificar la vida por nuestros hermanos. Dejémoslo en sacrificar algo, y todavía eso nos cuesta demasiado. La invitación constante del Señor en su palabra, en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, es amarnos los unos a los otros. Y vuelve y juega. Es muy fácil amar a papá, a mamá, a los hijos, a los hermanos, a los primos, a las tías, a los tíos. Es muy fácil amar a nuestra familia, a pesar también de las dificultades que se presentan. Es muy fácil amar a nuestros amigos, pero ya la misma palabra del Señor nos dice que no se trata de invitar y de amar a nuestros amigos, sino a aquellos otros, a nuestros enemigos. Ahí, hermanos, es donde nosotros respondemos a la misericordia de Dios. Ahí. No solo con palabras. A través de las palabras podemos decir muchas cosas y cosas muy bonitas. Pero hay que ir más allá, a los hechos, a abrazar, a saludar, a volverle a hablar, a perdonar, a reconciliarnos con nuestros enemigos. Ahí es donde nosotros damos razón, damos respuesta a Dios, que la espera. Él espera que nosotros seamos misericordiosos porque nos ha enseñado a ser misericordiosos. Hermanos, ¿en qué consiste entonces para nosotros, la misericordia, la verdadera misericordia? Piensen muy bien en lo que les voy a decir. La misericordia comienza con la propia persona, comienza en la propia persona. Es decir, el que no tiene misericordia consigo mismo no puede ser misericordioso con el hermano. Dice la expresión popular, nadie da de lo que no. Muy bien. Luego, si yo no soy misericordioso conmigo, difícilmente voy a ser misericordioso con el otro, con el prójimo, con aquel que llamamos mi hermano. ¿Y qué implica ser misericordioso conmigo mismo? Significa tener compasión de mí mismo. El samaritano tuvo compasión de aquel hombre que fue atacado por aquellos malhechores. Yo tengo que tener compasión de mí mismo y eso exige de mí buscar la salvación evitando el pecado, evitando aquello que me degrada, evitando aquello que me hace dañino frente a toda una comunidad, frente a toda una sociedad.
me ayuda a ser misericordioso conmigo mismo, algo que es muy importante, y ojalá hoy en este tercer Congreso de la Misericordia se lo tomen muy en serio, hermanos. Perdonarse a sí mismo. Perdonarse a sí mismo. Eso es ser misericordiosos con nosotros, y hay que hacerlo para poder ser misericordioso con nuestros hermanos. Padre, no es fácil, claro que no es fácil, pero se puede. Muchos lo han logrado. Quienes todavía no lo logramos, podemos trabajar para lograrlo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para perdonarnos a nosotros mismos? Hay que orar. Hay que orar para pedirle al Señor que nos dé esa gracia. Solos no podemos. Solos no podemos. Tenemos que orar para poder perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que valorar nuestra vida. Yo no puedo poner por encima de mi vida el odio que estoy sintiendo, el deseo de venganza que se me viene, la ira, la soberbia, el orgullo. Yo no puedo poner esas cosas por encima de mi vida. Mi vida tiene que estar por encima de todo esto. Cuando yo hago esta reflexión con sinceridad, esto me ayuda a dar ese paso a mi propia reconciliación. Cuando yo me perdono a mí mismo de la manera que lo estoy diciendo. Yo tengo que darme una nueva oportunidad. Eso significa cortar con el pasado, con un pasado doloroso, con un pasado triste, con un pasado violento, con un pasado oscuro. Tengo que cortar con ese pasado para poder darme una nueva oportunidad como persona, como familia y como parte de una sociedad que tengo que ayudar a reconstruir esta queridísima Colombia. De otra manera no se puede. De otra manera es imposible. Dios nos da la gracia, claro que sí. Eso está por hecho. Pero nosotros tenemos que hacer este ejercicio. Tenemos que orar, tenemos que valorar la vida. Todavía el Señor me la presta, todavía el Señor me la regala. La tengo a pesar de todo lo que ha pasado. Es mi vida. Yo tengo que volverle el sentido, el valor, la alegría. Yo tengo que darme una nueva oportunidad. Yo tengo que cortar con el pasado. Solo así, hermanos, podremos ser misericordiosos con nosotros mismos. Y siendo misericordiosos con nosotros mismos, vamos a ser misericordiosos con nuestros hermanos. Porque vamos a entender, como Jesús en la cruz, que lo que hacen, lo hacen porque no saben. No saben el daño que están haciendo. No saben lo mucho que nos están perjudicando. No saben que su maldad le hace daño a todos los demás. Y por eso, incluso entonces, también como Jesús, yo tengo que pedir perdón a Dios por esos hermanos. Pedir perdón a Dios por esos hermanos nuestros, porque no saben lo que hacen. Pero hermanos, hay otro paso que tenemos que dar
en este propósito de ser misericordiosos con nosotros mismos. Lo demás se dará por añadidura. Aquí lo primero y lo más importante es pensar en que yo tengo que ser misericordioso conmigo mismo. El siguiente paso es perdonar. Perdonar a aquellos que nos han hecho tantísimo daño. Aquellos que han provocado en mí ese odio, esa venganza, esa rabia, ese dolor. Yo tengo que perdonar a esos hermanos. De lo contrario, no voy a recuperar mi ser persona. De lo contrario, no voy a poder estar como parte de una familia, de una sociedad. Es difícil, hermanos, claro que sí, pero algunos lo han logrado. Pongámonos en la tarea de hacerlo siguiendo estos pasos: la oración, valorar la vida, darnos una nueva oportunidad, pedir perdón por aquellos que no saben lo que hacen y perdonar a aquellos que nos han hecho tantísimo daño. Otro paso que nos ayuda a nosotros en este ser misericordiosos con nosotros mismos es entender que la misericordia, que esta verdadera misericordia, vean ustedes, estamos yendo más allá de las palabras, que la misericordia no está en lo bonito que decimos. La misericordia está, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio, en el hecho concreto de atender al hermano. Pero para yo atender a ese hermano, primero yo tengo que estar bien. Y si no, es una misericordia inútil, es una misericordia superficial, de apariencia, eso no sirve para nada. La misericordia, la verdadera misericordia beneficia nuestra alma, porque le permite amarse ordenadamente. Una vez hacemos todo este proceso que acabo de decir, nuestra alma queda a otro nivel, queda en otras circunstancias. Y entonces surge ese verdadero amor propio, y de ese amor propio brincamos al amor a los demás. Lo que nos decía al principio el Evangelio. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Como decíamos de la misericordia, no podemos amar a Dios, no podemos amar al hermano si no nos amamos a nosotros mismos. Pero para amarnos a nosotros mismos, primero tenemos que hacer todo este proceso. Y vean ustedes, ahí sí esa misericordia, ese proceso de misericordia que estamos haciendo en nosotros, nos capacita para hacerlo con nuestros hermanos. Antes no. Es que hablar con el corazón recogido, hablar con el corazón lleno de odio, lleno de envidia, lleno de resentimiento, eso se transmite. Y por eso no terminamos de acabar con toda esa, permítanme la expresión, con toda esa basura que hay en medio de nosotros. Porque eso es basura, hermanos. Ese odio, esa venganza, ese resentimiento, esa violencia, eso es basura en nosotros. Eso no sirve para nada. Eso hay que botarlo. Y una vez lo botemos, una vez saquemos todo eso de nosotros mismos, quedamos capacitados, ahí sí, para hacer obras de misericordia. Pero obras de misericordia concretas, que realmente valgan la pena, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio.
este samaritano que tuvo compasión, que tuvo misericordia con este hermano que fue sorprendido por unos malhechores. Ese es el efecto del proceso que nosotros tenemos que hacer. Y estamos llamados a hacerlo, porque todos necesitamos de la misericordia, porque el Señor nos invita a nosotros a ser misericordiosos, y si hay algo que necesitamos como personas, como familia y como país, es precisamente la misericordia. La misericordia. Ser misericordiosos unos con otros. Entonces, hermanos, démosle gracias al Señor, porque ha sido grande, porque ha sido inmensamente misericordioso con nosotros. Pidámosle al Señor en nuestra oración, esa oración que sale de lo profundo de nuestro ser, de lo profundo de nuestro corazón, allá donde están todas aquellas cosas que vamos a poner en sus manos para que nos ayude a recuperar nuestra vida, a darnos una nueva oportunidad, a resucitar, eso no es otra cosa. El que hace este proceso resucita, a eso nos han invitado en esta celebración pascual, morir a todo aquello que inunda nuestro corazón de maldad, de pecado, de miseria, de desgracia, para volver nuevamente a recuperar nuestra vida, resucitados en la gracia y en la misericordia del Señor. Amén. Tercer Congreso Nacional de la Misericordia.